Buenas noches, queridos amigos. Abañé, la voz de la gente. Hoy con una nueva invitada desde el Riachuelo, Corrientes, Argentina. Estamos en vivo a través del canal de YouTube Peña Nendibello Osvaldo Encina. Me gustaría que te suscribas al canal, nos ayudas de esa manera y que comparta con tus amigos. Hoy vamos a hablar un poquito de esta presentadora provincial que nos acompaña, provincial y de la capital. eh, Todo lo que hace en relación a nuestra cultura, no solamente el chamamé. Así que le vamos a dar la bienvenida, ella es de Corrientes, no sé si están así en Corrientes, vamos a recorrer simbólicamente un poquito la vida de ella. Nos visita hoy Cristina Sandoval. Muy buenas noches, Cristina, y ¿Qué gracias por tal? venir. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. Bueno, es un placer estar dentro de tu producción y acompañada con gente linda. Ya estuve haciendo un par de notitas con Miriam, tu esposa, así que saludito grande para ella que está acá. Es como verme en el living en casa, así que me siento muy cómoda. Así Bueno, que agradecida con toda la gente que está acá formando parte de tu equipo, que son caritas conocidas siempre, que están ahí en el rubro de la logística, la música y aparte acaparando todo este espacio tan hermoso para la gente. viniste acompañada también de otro conductor que vamos a tratar de traerlo después, Pedro Silva. Por supuesto que sí, le tengo que agradecer a mi gran compañero, mi vecino del barrio, Pedrito Silva, a todos los excombatientes también de paso a saludar, un gran presentador también de las bailantas chamameceras y gran conocedor del ambiente cultural. Lo que no sabe Miriam y no sabe vos es que estábamos grabando cuando Miriam estaba hablando con vos. Después vamos a escuchar si vos le hacías la entrevista o ella a O vos, ella me hacía. ¿eh? Porque sos una gran entrevistadora, aparte de presentadora, así que me gustaría que la gente que está del otro lado, que siempre te ve parada en los distintos escenarios a nivel provincial, incluso en el Festival Nacional del Chamamé, que todos los años tener la suerte de trabajar, y no solamente suerte, sino que merecida participación tuya dentro del festival, con tu streaming, con todos los artistas. Así que vamos a recorrer un poquito de tu vida, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, ¿naciste en Corrientes? Sí. Mm. Capitalina, hija de mis padres, bueno, ya mi papá ha fallecido. Dionisio Sandoval, un gran acordeonista, muy, yo siempre digo, dichosa de ser su hija, ya que me dejó un camino bastante lindo. Y fue justamente él, al escucharme una vuelta, me dijo, tenés que dedicarte a hacer radio. Pero bueno, acordeonista de Murucuyá, mi mamá de la zona de Empedrado Limpio, o sea, sería departamento San Luis del Palmar. Ah, sí. ¿Y de la música sacaste algo de tu papá o no tocaste ningún instrumento? Estamos hace como 7, 8 años con la guitarra, pero no me animo a salir al público. Ah, bueno, pero pues ya tomaste la iniciativa, por decir así. Sí, sí, ahí ¿Eh? tengo mi profesor, mi yerno, Fabián Cardoso, y bueno, y todo lo que es la familia, justamente cuando uno se reúne también, y también mi pareja ahí, mi marido, que es músico, y ahí siempre estamos Ahí está, ¿eh? aprendiendo algunas notitas. Vamos a tratar de traerlo también a Adrián Cardoso, me dijiste, Fabián ¿no? Cardoso, mi Fabián yerno, Cardoso. y Aníbal Vera, Eh, que, como Bueno, le digo, vamos a ver si armamos algo ahí y bueno, y le traemos a la Peña Landy Bay que arranca este jueves, Dios mediante. Así que él creo que es integrante, Cardoso es integrante de Espuela de Plata, ¿no? así es, vocalista y guitarrero de los Mm. muchachos de Espuela de Platas actualmente. Mandamos un saludo a Alejandro Godoy, su director de Espuela de Plata, que tuvo un par de oportunidades acá en La Peña. Así es también para Jorge Romero y el otro Jorge, para Jorge que no se pongan Romero también, celosos. sí, 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 sí. Un gran abrazo para los tres. Pues sos una gran conductora, sos muy convocada, eso es muy bueno, habla muy bien de vos. Estuviste el fin de semana de Día del Padre en el interior, acá San Luis, Cacatí, por ahí. Así es, el fin de semana, sábado pasado, estuvimos en una producción de Jorge Soto, un Ujú. homenaje a los padres, que aparte también de eso de lindo, había una concurrencia de muchos jóvenes, muchos chicos de distintas agrupaciones también. En eso se hizo un juego de zapateo. Yo siempre digo jugar, compartir con la gente, no competir, sino justamente jugar e interactuar con los papás, con los hijos. Y bueno, eso permitió también que nosotros podamos regalar bastante regalitos lindos de parte de las otras producciones que también estuvieron ahí sumando junto a Jorge Soto, a Claudia Sequeira. Hicimos un homenaje muy lindo a los papás.
No supe, o si no me hubiese acercado. Yo Sí, soy sí. sanluiseño. Claro, te hubiese eh, ido a zapatear ahí. claro. Bueno, pero ya vamos a entrar lleno en la parte profesional tuya. Me gustaría saber si tenés algún recuerdo de dónde hiciste tu escuela primaria, porque de eso se trata, que la gente conozca un poquito de la vida en este caso, la presentadora. Así sí, sí tengo muy lindo recuerdo de mi primaria, en una escuelita rural, justamente ahí sobre la ruta, en cercanía de la ruta 5, una escuelita 599, doctor Adolfo Conte. Tenía unas maestras muy lindas, muy buenas, muy amables, de esas maestras que siempre uno quiere tener cuando es chiquita, que te alientan a todo. Claro. Me gustaba mucho estudiar, después de ahí sí cambiamos de barrio y fuimos ya un poquito más de la Rotonda de la Virgen de Itatí, donde actualmente también tengo mi casa, Ujú. y pasamos por el barrio Laguna Seca, ahí también tenía unas maestras fenomenales. Siempre me gustó estudiar, la bandera de ceremonia, Ah, qué me bueno, gustaban esas felicitaciones. competencias de entre matemática, lengua y literatura, esas cositas así. Me gustaba la música, integraba ahí con mi profesor de música, parte que le cantábamos en un coro que hacían ellos. Me Ujú. acuerdo que habían esos coros muy lindos de las escuelas primarias. De la No, escuela primaria, no sé si aparte existen todavía. ¿estás en contacto con tus compañeros o no? Con Viste que algunos ahora sí. a través de las redes sociales uno puede contactarse, digamos, por más Con, que haya pasado unos añitos, ¿no? con algunos sí me he encontrado en distintas bailantas por ahí y con los chicos de la secundaria también. Y me decían, yo tenía una amiga muy parecida a vos. Y por ahí le parecía como familiar el nombre y apellido. Y le decía, ¿cómo se llama? Cristina Sandoval. ¿Será vos la chica de la primaria? Así De tal hablamos. escuela, tal otra. Sí, Ajá. sí, soy la misma. Le digo, estoy más vieja, pero sí, igual. Pero siempre con Sí. este atuendo. Me encanta cómo te vestís. Mi señora siempre festeja eso también de vos. Bueno, sí, muchísimas gracias. En realidad, hace un tiempo atrás, cuando ya empezaba a caminar el tema de gustarme mucho el chamamé y las bailantas, me gustaban las damas con sus polleras. Mm. Me gustaban su atuendo también, lo que representa también un pañuelo, una boina, la pollera, las mujeres que le deja tan femenina, sin desmerecer también que la bombacha gaucha también queda muy linda en la dama. También, Sí, sí. Viste que se dice que el que toca nunca baila. En tu caso, es mentira. como conducís, es mentira, pero bueno, como conducís como conductora, ¿solés bailar? ¿Te gusta bailar? ¿Bailás bien? Aprendí a bailar la danza mirando, mirando y bueno, y después sí, obviamente que me gustó siempre de chica bailar todos los ritmos, O sea, me gusta la música tropical, me gusta la música lenta y obviamente que no podía pasar por alto sin aprender el chamamé, así que me gusta bailar, zarandear, me gusta la música romántica del chamamé. Ah, la música romántica, o Si te voy a sea, bailar, me gusta, a veces le digo a mi pareja, le digo, vos tenés que aprender a bailar, pero es romántico. El romántico porque el que dice el pecho a pecho. es el que dice pecho a pecho, el chamamé cangú, como quien dice. Ujú. Bueno, ese en especial. Y después, bueno, tuve un compadre que él bailaba danza estilizada y me dijo un día que le acompañe a hacer su pareja de baile. Bueno, y ahí aprendí otras técnicas de baile. Y así con tu atuendo, sos de zapatear y toda esa cuestión, y Zarandear. zarandear y todo eso, ¿sí? Sí, más antes, cuando ¿Estudiaste, estaba, fuiste a alguna academia o lo fuiste aprendiendo? fui aprendiendo a bailar en distintos lugares. Después a otras academias de baile me invitaban a bailar, como el profesor Acho. Si estará escuchando, le mando un saludo grande. Mm. Y otros profesores también. Bueno, y después empecé a conducir como folclore y en eso me conocí con otros profesores y profesoras de danza también. Le mando un saludo grande también a Lorelei y bueno, la gente de Sangre Correntina. Bueno, ahí también en ese paseo de estar presentando folclore y chamamé, Sangre me Correntina le hicieron mando pues, un saludo también a David, el amigo David también un abrazo a grande. David que tuvimos la posibilidad de hacerle un reconocimiento a través del Senado como trabajador de la cultura. ¿Quién dice Cristina Sandoval no está este año este, como trabajadora de la cultura nominada ahí? Vamos a tratar de interiorizar un poquito de Y, tu currículum, y con de tu David y con su ballet estuve participando en un certamen muy lindo
justamente ellos participaban por un premio muy lindo para ir a Cosquín, así que en esa temporada de baile habíamos salido primer puesto porque había sido que había un jurado que estaba evaluando la conducción también, pero yo no sabía en su momento Ah, y mira, salimos como ganadores en ese momento, hace un par de años atrás, qué más bueno. o menos algunas cosas Son que me muy voy acordando. trabajadores, la mamá Sandra, toda una familia, digamos, está detrás de David. David también se recibió de abogado, está ejerciendo, creo que muy buena gente, la verdad que me he cruzado con muy buena gente en en este caminar, digamos, por parte de la cultura. Y bueno, y hoy te tengo de visita acá en el living de Abañé. Sí, me eh, siento cómoda como en casa ya que tengo orden de hacer reposo, estoy un poquito Y eso recuperando la salud. doble mérito para hoy y te agradecemos nuevamente que hayas venido. Sabemos que nos estás recuperando y bueno, hiciste el sacrificio de venir. El clima acá, para los que nos están viendo de otro lado, el clima es un poco húmedo, había llovido hace poco y bueno, hay humedad y el frío y todo eso, estamos en la Mm, época también de... sí, sí, Así que gracias nuevamente por tomarte la molestia de venir de Capital hasta acá. así es, totalmente. Volvemos un poquito Bueno, hacia atrás, hacia atrás. Viste que hoy por hoy la tecnología está muy vigente, ¿no es cierto? En tu época, que no sos grande, simplemente son distintas épocas. ¿Qué jugaban en la primaria? y jugábamos a la embopa, jugábamos a saltar la soga, eh, A la al rayuela. tatetí, a la rayuela, esas cosas Claro, lindas. viste que hoy en la tecnología nos comunicamos, por más que vos estés ahí, yo te mando un mensaje, vamos a la cantina, ¿me entendés? Me parece que Sí. así funciona ahora el colegio, ¿no? Sí, a veces cuando me voy al interior me gusta hablar mucho con los papás y con las familias justamente para recordar esas cosas lindas que los chicos por ahí del interior dejan un poquito el celular. En algunos lugares donde que me fui, en la escuelita rural y esas cosas, eh, pudimos conocer la huerta, caminar el predio de las escuelas rurales, cómo se maneja, de dónde vienen, cómo vienen, cuando vienen en caballo y esas cositas, y bueno, compartir también un montón de tareas solidarias en ese sector, así que Muy linda sí, época, sí, sí. muy lindo. Sí. ¿Y el secundario? Y el secundario Ya terminé en el empezamos a colegio madurar, un poquito a ser adolescentes, ya nos pintamos las uñas. eh. y en el colegio secundario me acuerdo que terminé en la nocturna, trabajaba de día, trabajaba justamente para la tía abuela de una familia también política acá en Corrientes. Después me contaba mi tía. Ujú. Y no teníamos ese problema de que los chicos no podían trabajar. Yo tenía 14 15 años y iba Sí, no al existía colegio eso, sí. y siempre digo, valoro y agradezco mucho a mi mamá que me enseñó esos valores, esa voluntad de levantarme cada mañana y, y trabajar. Tenía esa energía. Yo siempre le decía, le digo a Aníbal, en mi tiempo no dormía siesta. ¿Sabes por qué no dormía siesta? Porque no quería que nadie me gane. Me gustaba que quería trabajar, trabajar. Tenía una... No perdiste esa costumbre de trabajar, porque te veo no muy sé. activa siempre. Y te Y, felicito. y bueno, y me acuerdo que Po- me iba en el colegio nocturno en la escuela 7. Ahí terminé, hice también en una escuela diurna. eh, no me estoy acordando el nombre del colegio, pero iba a la Vera, escuela. Escuela 7, Vera creo No, que. no, sí, después a la noche terminé Ah, en el colegio 7 y estaba empleada cama adentro, me acuerdo. Que también habían esos empleos de cama adentro. claro, sí, sí, Salía los sí. fines de semana y ya los fines de semana ya me gustaba la música, ya no es que recorría los boliches, sino que me gustaba todo lo que tenga que ver con las ventas de entrada, con todo ese tipo de cosas. Sí. También sos productora y conductora de radio. ¿Tenés un programa actualmente o no? Programas de radio no en este momento. Ujú. Dejamos de hacer los de radio de todos los días. Sí tengo programas que son exclusivos. Por ejemplo, em, hay una productora por ahí que van a arrancar con un festival a las madres y la bailanta se va a alargar en 20 días o en un mes. Entonces hago 2 semanas de exclusivos donde tenemos premios, regalos, sorpresas y ahí participamos con la gente, publicidad full, bailantazo full y mayormente siempre en el interior de la provincia. ¿Y eso a través de un canal de YouTube? A través de las radios que están en cada localidad, puede ser en Ah, Cacatí, puede ser pero San Luis del ¿desde Palmar. dónde salir con la transmisión vos?
Perdón. desde las radios del interior. Por ejemplo, puede ser FM Sol, que está en San Luis del Palmar, Ajá, me contrata una producción para mandarle ficha, como decimos nosotros, sí, al baile, y ahí ponerle que el baile esté por darse de aquí a 20, 25 días, nosotros 2 semanas o 2 semanas y media, publi, bailante y exclusivo de esa producción. ajá. A eso, siempre en cada localidad. ¿Cómo te empezaste a involucrar con la conducción de los eventos? Y con la conducción del evento yo tenía Como presentadora, digamos. presentadora, sí, un poquito más, anteriormente hacía radio, sí. Ujú. Hacía radio en Santa Catalina, habré tenido 14, 15 años y leía textos. ¿Te acuerdas que había los teléfonos, creo que son los analógicos, se dice, ¿no? La producción. Sí, los ladrillos. Claro, y Sí, nosotros leíamos los textos. Yo me mm, acuerdo que entonces el Pampa Rodríguez, no sé si le conociste, Pampa un conductor Rodríguez. de radios también de los barrios. ¿Le conociste, Pedrito? Al Pampa Rodríguez. Bueno, un señor ya que falleció y me dijo, te invito a mi programa para que me leas los textos. Entonces yo leía los saluditos y así como comencé. Y un día me involucro en el tema de la presentación. Justamente estamos ya en la zona de kilómetro 20 y yo trabajaba para el programa Compartiendo Chamamé, ya tenía un programa de radio en Santa Catalina y me dijo alguien como el Flaco Medina, me dice, no sé si lo tuviste la oportunidad de conocer al señor Flaco Medina. A Raúl Medina lo conozco, No, el negro. el Flaco Medina Ujú. también era Sí, director de la radio Santa Catalina y sí. ahí también Me se invitó, vos sabés que iba, me invitó para que yo vaya, nuestro amigo, digo porque es también presentador, Ricardo Aquino. ah, claro, sí, también lo Él conozco. tiene su programa ahí todos los días. Me dijo, ¿por qué no te vas a Santa Catalina a hacer tu programa? ¿Qué sé yo? Yo tenía en Zapucay y bueno, dejé Zapucay y me vine a vivir en Riachuelo y bueno, se me complica un poco también. Pero es muy lindo los programas. Creo que después de mi programa venías vos un tiempo. Después quedó tu hija, Sí, puede ser, la verdad que no me estoy acordando. Eso en los sábados, Zapucay cuando sí, estaba sí, en sí, Zapucay. sí. Sí, Sí. bueno, y comienza el tema de la presentación en ese momento que, volviendo al tema que me preguntaste, nosotros ya hacíamos algunos programas de radio en esa FM, una FM de barrio, una FM local, Ujú. que hasta el día de hoy está actual, 103.5 FM Santa Catalina. Ah, sí. Y estuvimos justamente compartiendo en Kilómetro 20 una festividad en homenaje a una virgen. Y me dice el flaco, Cris, ¿viste todo eso que voy a hacer en la radio? Y estaba Carlito Acuña y Dana Costa. Y Dana también la hija de un grande que fue el señor Acosta, un gran conductor de radio, eh, musiquero también. Bueno, y me dice, ¿viste todo eso que hace en la radio, eso que jugás con la gente, que hablas? Anda, parate en aquel escenario y hace lo mismo. Y le estábamos esperando a Jorge Ponce. Estábamos a la espera de Jorge. Bueno, no llegaba. Yo me acuerdo que le admiraba a Jorge por la conducción también, la dinámica que tenía y hacía mucho la peña. La peña Puente Pexoa manejaba Jorge Ponce. Ah, Me acuerdo cuando estaba el señor Ábalos ahí a cargo. Bueno, entonces le digo, no es no, lo mismo, ¿no? creo que no da. Y me dice Dani Carlito, vos sos la indicada, vos haces todo eso que jugás, hablas con la gente, bueno, es lo mismo. ¿Te animás? Bueno, sí me voy. ¿Te costó? No, Pararte delante de la gente no es lo mismo que estar en una no cabina de fue radio, como, ¿no? no sé, no fue como muy natural. Además me fui y hice lo mismo que hago en la radio. Nada más que en lugar de estar sentada en la radio, hablando, sabiendo que tenés 5 o 10 personas, un poquito más que te están escuchando, tenías un público de frente. Entonces me fui, me paré en el escenario, arranqué, buenas tardes a toda la gente, saludamos, qué sé yo, agradecemos, no sé, medio que como que me pareció como muy práctico. ¿Te gustó? Sí, después la gente me decía, yo te conozco, vos sos Dana Costa, me confundían con otra locutora. Ah, Y le digo, no, yo justamente hacía, en su entonces había el programa de Los Reales Litoral, que era un boom, cuando Reales todavía estaba, no te digo que todavía no escucha la gente Reales, sí, pero viste que como tienen
una medida Sí, de que tienen, sí. estaban a full y lo más conocido eran entonces los reales litorales. Bueno, yo trabajaba y hacía justamente el exclusivo de los reales litorales. Estamos con Tam- Cristina Sandoval, presentadora a nivel provincial, en distintos eventos, productora y conductora de televisión, de programas de streaming. Y también tenemos un mensaje ahí que nos manda. Osvaldo Daniel Sánchez, felicitaciones a esa señora conductora y locutora de parte de Vicky, la princesita. Gracias, Osvaldo. Tocayo, el papá de la princesita. Sí, qué lindo mensaje, saludito, hablar. Gracias por enviar mensaje. Sí, un saludo grande a la gente que está enviando su mensaje, por supuesto, y está conectado con nosotros. Vicky, la princesita del chamamé, la verdad que una niña que creció mucho y sigue creciendo musicalmente, artísticamente y Creo que modelo también ahora, ¿no? profesionalmente, sí. También la he visto haciendo conducciones también y bueno, siempre Osvaldo y su familia, doña Ana, también acompañando a su hija, que siempre digo que una de las cosas tan lindas que tiene la música y que tiene este trabajo, a veces cuando vos tenés una persona que te acompaña y te sentís querida, respaldada y que hay alguien que está ahí al ladito tuyo. A Vicky la apreciamos mucho acá los del equipo de la Peña en el debate porque hemos tenido la oportunidad de compartir algunos eventos con ella. Siempre muy amable, muy carismática también, así que también fue reconocida por intermedio del Senado a través de la producción de la Peña en debate y como trabajadora de la cultura porque aportan mucho, independientemente que sean jóvenes, están muy comprometidas con eso y eso nosotros valorizamos mucho o valoramos mucho. Sí. Y bueno, estamos Muy valorando ahora. solidaria también entre el papá, la mamá, Vicky, en oportunidad de veces, ya cuando era más chiquitita, siempre se presentaba para decir, Cris, acá estamos, no te olvides. Y tuve la suerte y la dicha también de presentarle en grandes escenarios provinciales. Yo ahora últimamente no le estoy siguiendo a Vicky, pero ya vamos a tener oportunidad de seguirla. No sé si anda trabajando con la música, porque también se dedicó con un emprendimiento privado, creo que, así que, pero bueno, eso es para hablarlo con ella seguramente. En alguna oportunidad trataremos de que venga como música o como invitada de Abañé. Así es. Vos me decías que distintos géneros te gustan. Si vos tenés que elegir, aparte de la música romántica chamamecera, eh, Me ¿qué sigo quedando por la música romántica, boleros. Me sigo quedando por la música tropical romántica y me sigo quedando por la música tropical chamamecera. La música chamamecera romántica. todo romántico? Todo romántico. ¿Quién sería Sí. los hijos de los barrios o hermanos barrios? Sí, Eh, ¿Quién sería varios. Hay algunos intérpretes de otras provincias también que me gustan. Ujú. Me gustan, no, por ejemplo, si tengo que elegir, me gusta Canta Chaco también, tiene unos Ah, romanticones también. muy lindos. Un poquito variar, algunos que no están acá. eh, También Maidana, Alan Maidana, me gusta su género. A mí me gusta uno que hicieron los hijos de los barrios con Gisela. Hay un tema que hicieron, Volvamos a empezar. volvamos a empezar. Ese tema para mí es un acierto. Está en uno de los repertorios que suele cantar a veces. ¿Vos? Solemos interpretar algunos temas, por ahí cuando nos juntamos con mi yerno, el papá, con Aníbal, hacemos algunos romanticones así Qué lindo. y practicamos, ven que no te puede Pero salir. profesionalmente no, digamos, en escenario no. En Ajá. algunos escenarios estuve Ah, cantando. cantaste. Ah, mira, qué bueno. Sí, No sabía ese pasaje tuyo. sí, actualmente tenemos un grupo, vamos a saludar a nuestro equipo, también tenemos un grupo de música tropical. Actualmente Ah, ¿y se cómo se llama llama? Intocables. Ah, Estamos en YouTube, en las plataformas digitales. así como Así es, Intocable era más, no Loving, Intocables, sí. Intocable. Sí, aproximadamente hace como un mes estuvimos en el casino, ¿no? Casino del litoral. Ah. Y después recorrimos todos los casinos del interior también, Chaco, eh, General San Bueno, yo de a Martín. poquito me estoy involucrando en esto, yo vengo de otro palo, más me identifico por ahí con Maya, que ella viene profesionalmente en la presentación y todo eso, pero me identifico más con la primera etapa de Pedro Silva, ¿no? Tanto él como yo somos retirados del ejército y bueno, a mí Y me gusta lo que venimos haciendo en la parte cultural
que arrancó en plena pandemia esto, y bueno, lo tuve al maestro al lado mío y me dio fuerza, digamos, para seguir, que fue Horacio Alfonso, ¿no? Y bueno, y un lindo equipo que nos sumó un montón. De a poquito nos fuimos metiendo en esto. Y bueno, hoy por hoy estamos haciendo Abañé para que la gente conozca un poquito más, en este caso a Cristina Sandoval, cuando se para en el escenario y tiene que presentar los artistas, que muy bien lo hace, y que conozca un poquito de dónde viene y cómo llegó a ese escenario, a ese lugar, y qué proyectos tiene de ahí en más, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata este programa. Por supuesto, sabemos que te gusta la música romántica, este, y que tu papá fue acordeonista y que hoy por hoy cantás también, y todas esas cuestiones que por ahí la gente que Podría, no no ve, sé si podemos decir que canto exactamente, pero hacemos el intento. Hacemos el intento. te da fuerza, Aníbal, Eh, ¿ve? Aníbal fue una de las personas que me dijo, anda, hoy vas a cantar. Nos faltaban unos cantantes y nos fuimos y dije yo, se ve que tan mal lo hacemos, porque bueno, creo que tuvimos un ensayo, uno o dos ensayos, y ya nos largamos a la música. Colocamos un atril, la letra, la nota que íbamos a cantar y practicamos un poquito y salió. Y después, bueno, creo que realmente habrá salido muy lindo porque mucha gente nos siguieron contratando. Así que un saludo grande a la gente de Resistencia Chaco y de distintas localidades de aquel sector. em, y en acá Corrientes también, varias productoras y también la gente, familias que nos han contratado con nuestra banda de música tropical. Y vos decís, no canta en el escenario, hace poquito pasábamos en algún lugarcito trabajando, estábamos trabajando justamente en homenaje a Santa Rita y por ahí nos animamos ya en una segunda versión, bueno, veníamos estudiando un tema musical nosotros en el ambiente tropical, no viste nada que ver con... Ah, bueno, Pero bueno, y importante hacer lo que a uno le gusta, claro, lo con que lo a que uno le se gusta, lo que uno identifica. siente y sentirse bien, Sí. porque de eso se trata, de sentirse bien. Nosotros, por ejemplo, con la Peña, tratamos, en principio yo quería todo estilo tarragocero, digamos, ¿no? O de Ernesto Montiel, y después fuimos incorporando distintos géneros, ¿no? Trajimos romántico, folclore, y más allá que está identificada como Peña, pero ¿por qué no mañana pasado traemos una cumbia? Claro, ¿Eh? sí. Intocable, por ejemplo. Por ahí podemos llegar a extender la invitación a que vengan a hacer su publicidad también acá. Y después te escuchamos el pasaje como cantante. A ver ¿Eh? cómo sale. Bueno, y hablando un poquito de música, otro de los géneros muy lindos que me gusta es la samba. La samba, ¿Te me gusta gusta. tocar, bailar? No, no, me gusta la melodía de la samba, Ah, su música, sus letras. Me gusta escuchar. Sí, y si se puede bailar, sí, ahora cuando bailemos con Aníbal vamos a bailar samba. es muy bueno. Es, es muy, tiene muchos sentimientos. Siempre digo que es del folclore un sentimiento tan lindo reflejado en las parejas, en las miradas, en los pasos de baile que tiene, que son muy tranquilos, muy Pues sabes así que que a mí me gusta. la semana pasada, no, hace 15 días atrás estuve en contacto, a mí me encanta también, con los fronterizos. Está fuertísimo. Y no me organicé para traerla acá porque ellos viajaban al otro día, cuando yo tomo contacto. Porque hay uno de los fronterizos que vive acá. Ah, mira, Sí, el otro vive en Córdoba, en Salta, o sea que, ¿viste? Pero hay uno que vive acá y bueno, estamos en contacto a ver cuando se junten nuevamente acá en Corrientes, vamos a tratar de traerlo. bueno, ojalá que llegue la invitación, entonces voy a estar Sí, ahí sí, sí, estamos atenta. ahí, ya te digo, se me escapó nomás porque justo viajaban a la madrugada a Posada y bueno, no lo pudimos traer, porque a mí me encanta también todo eso, ¿no es cierto? Este, hoy por hoy, ¿cuál es tu actividad que estás haciendo, independientemente de las presentaciones que tuviste para el Día del Padre? Y te estás recuperando también, por Me estoy supuesto. recuperando mi salud, trabajando un poquito menos. Estuve un par de semanitas tranqui, haciendo un poquito de reposo también. Y sí es justamente el frío, ahora que son mucho más brusco también. Y bueno, tenemos en la agenda, gracias a Dios, muchísimo trabajo. Más allá de lo que hago como presentadora, también nos dedicamos a trabajar en oficio. Soy terapeuta de chicos especiales.
y también trabajo de peluquera o estilista, como lo quieran decir. Ajá. Trabajo con mi hija en equipo también. ¿Tenés Estamos algún local? muy agradecidos con el vicegobernador, con Pedro, con Juan Enrique, también agradecidos, con el equipo, con Mercedes, bueno, con todo lo que abarca todo el equipo en sí, y Aníbal también, que gestiona y está ahí al tanto de todo siempre. Y estamos teniendo cursos gratuitos, justamente trabajando en el equipo, estamos todos Ajá. y estamos teniendo cursos gratuitos de peluquería. ¿Dónde lo hacen a los cursos eso? Estamos en el barrio 17 de agosto, Ah, sobre la calle Siracusa 5372. Si por ahí, bueno, sale mi número o lo que sea, la gente que se quiera comunicar, quiera aprender un oficio y tiene la posibilidad de hacerlo, y aparte de aprender y tener una salida laboral, justamente aprovechando esto que uno puede ir a estudiar, y también le brindamos los materiales en el momento de aprender a cortar, de aprender a trabajar en el cabello de las personas. También, o sea, invitamos a mucha gente que se acerquen y que también tengan la posibilidad de que si traen los chicos que van al colegio se puedan cortar el pelo. Justamente algo muy lindo porque abarca muchas cosas también en tanto de la mujer, en la adolescencia, porque también uno se siente como, es hacerlo sentir bien también a la otra persona, mimarlo un poquito, cuidarle, y sabemos que a quien no le gusta ir a la peluquería. Yo, por ejemplo, ahora a Miriam le digo que se vaya al próximo jueves de 16 a 18 horas y le vamos a dejar más bella todavía. Pero ahora ya vamos a trabajar en la imagen y en el cabello de la persona. bueno, a lo mejor la convencé vos, porque yo, mirá, Sí. te juro. O al equipo, le podemos regalar el equipo también. Así que, bueno, agradecer esta posibilidad tan linda de que la gente no tenemos límite de edad, pueden aprender todos lo que quieran, tanto hay niños porque hay chicos de 13 años, adolescentes y adulto mayor también, justamente aprendiendo. Hoy contamos con 20 alumnos, mujeres y varones, y bueno, nos reunimos y hacemos un lindo equipo entre todos. Y de paso para contratarte, ¿cuál es tu número de? Siempre el mismo número de trabajo, también en las redes sociales Cristina Sandoval, Ujú. en Instagram es Cristina Sandoval 951, y después el número celular 3794-818196. ¿Y vos como orientadora de chicos especiales me dijiste? También sí, ¿Estás ejerciendo eso o no? siempre estoy acompañada por gente, por los chicos justamente que son más que nada amigos míos. En San Luis del Palmar tengo un amigo que se llama Rolly Acevedo, que él también padece más que nada, es motriz, es su Ah, discapacidad motriz, ujú. pero si le habla en guaraní entiende todo. De acá y de acá entiende todo. Ah, sí, Y la música para él es una terapia. Es siempre que sabe dónde estoy, me sigue. Siempre le digo al seguidor número uno del interior porque también me acompaña, me suele acompañar a Palmar Grande, me suele acompañar allá para Paraje Fernández Guazú, qué sé yo, distintos lugares donde Paraje Zapallo, Lomas de Vallejo, en fin, todos algunos sectores lejanos también, o que son caminitos que uno va llegando porque va preguntando, como hoy cuando veníamos con Pedro, íbamos preguntando. iban preguntando, y más o menos le mandé Sí, no, la no, está, señalética está ahí, digamos, perfecto. pero ¿y Aníbal y Pedro se prenden para hacer trencita y todo eso, o peinado o no? ¿Colaboran? No, Aníbal observa nomás. No, no colaboran en el... No colabora invitándole a la gente, porque de paso, si la gente está viendo en su casa, puede llamar y decir, bueno, Cristina, mira, necesito, y ahí siempre hay modelos que necesitan las chicas, que están aprendiendo, les gusta mucho. Justamente creo que, si Dios permite, y también las personas que nos dan esta posibilidad, como el vicegobernador, poder seguir apoyando a estos cursos, y también Mercedes, que apoya tanto, que ella está al pie de estos cursos Qué bueno que también. lo nombres porque mucha gente no sabe esas Entre cuestiones, ¿no? todo el equipo de Sí, trabajo que sí, sí, tenemos sí. ahí nosotros. Sí, está bueno que lo menciones. Le mandamos un saludo también porque él apoya también a nuestro programa.
el doctor Pedro Brayal Pocar a través del streaming que venimos haciendo. Esta es la segunda temporada, también vino como invitado acá. Y a la Peña en el debate también, que siempre está presente con todo el equipo, con todos nosotros, así que trata de estar presente en todo. ¿Y le Eh, preguntaste a Pedro si baila chamamé? ¿Baila chamamé o no baila? no recuerdo cuántas preguntas le hice, pero vos sabés que me puse más nervioso que entrevistándote a vos, mira. Nosotros habíamos hablado el año pasado justamente en Pues una no es nota. fácil una entrevista. Te habrá pasado a vos, vos haces mucho entrevista también, pero no es fácil entrevistarle a un vicegobernador, más allá que cuando estamos así, digamos, en la oficina de él, en una confianza absoluta, digamos, charlamos bien, pero cuando vos ves una camarita así, a mí en lo personal, que no vengo del palo, como digo, Yo estoy mirando tu producción porque miro que tenés acá las cámaras digitales y después tenés el celular. Después le tengo a Pedro Silva sentado muy cómodamente. sí, Y tengo a Aníbal que Aníbal que está me va a parado de pasar guardia, un pero mate. Aníbal se le acerca un mate de paso ahí a la... Me paso mate y a tu equipo técnico porque por ahí siempre me gustan los en vivo, me gusta caminar y mostrar a la gente que está trabajando detrás de las pantallas. Y bueno, y tener este hermoso escenario también, él lo quiere pasar. Estamos en vivo, así que por Tenemos eso este estamos hermoso compartiendo. escenario acá con todo esto que queda tan hermoso. Cuando entré nomás, le digo, qué lindo, qué hermoso, muy bien iluminado, unas plantitas. Y afuera, me enamoré de las plantas que están afuera, así que Sí, la verdad que sí. Bueno, estos son algunos de los premios, por ejemplo, acá tengo dos o tres, creo que, cuando tenía mi programa de radio en Zapucay. Y acá lo tenemos al hijo con nosotros, al hijo de Hugo Delgado. No sé si lo ubicaron. ¿Habrá sido tu operador o no? a Carlitos, los chicos, Carlitos Delgado. cuando entré lo ubico, pero no me acuerdo los nombres. Claro. Sí, por eso dije todas esas caritas conocidas, porque mayormente siempre los veo, pero dije, les he visto en alguna radio o en alguna nota, en algún lugar lo he visto, Sí, pero me Carlitos olvido los Delgado era, nombres. en la realidad es que, como operador de la FM Zapucay. Ahí está Ahí está ah, mostrando su sí. carita. Bueno, aprovecho esta oportunidad antes que me olvide, a ver, antes que te traiga más saludos, y voy a saludar a Teresita Sanabria, porque hablamos al inicio de tu programa con tu señora, y dice, me gustó siempre tu atuendo, o cómo te vestís, y bueno, es como le digo, esta pollera, por ejemplo, me regaló Teresita Sanabria de Creación Scotti, que es allá de la zona de Paso de la Patria, así que le mando un besote gigante, así grandote, porque una persona que automáticamente me dijo, te vi parada allá en el escenario y te voy a mandar un regalito. Así que, bueno, y de ahí Qué bueno. empezó a obsequiarme un par de polleras que por ahí fueron también como adornando, porque me invitaron a hacer unas cabalgatas, y bueno, y después fue como adornando el caballo y quedaba cada vez más lindo, y le digo, ¿quieres esa pollerona que tapa todo al caballo así que queda como colgado la pollera? Y ella me dijo, Normalmente, tengo para vos esto. normalmente te vestís así o para algún trabajo, entrevista obviamente cuando andás por ahí, no, o sí, No, no, pero haciendo, ¿cuál es tu, no. Si bien es cierto, me voy a una bailanta, si no tengo una pollera, es como que me siento como rara. claro, es No como, sé por qué, me siento como... y después lo es estoy... como tu batería, digamos, tu atuendo es tu batería para que, Claro, eh, sí, te- después sí me suelo ir en algunos lugares sí a mirar, a observar. Hoy fuimos a un colegio a ver participar a los chicos, a bailar justamente en era en el aniversario del colegio secundario José María Ponce, y bueno, estuvimos ahí y me gustó tanto ver a los chicos que estaban bailando chamamé, y había un montón no agrupaciones, sino de chicos jovencitos que apostaban todo al chamamé, o sea que eso es muy bueno. ese es bueno también, porque sí, incluso en el festival vos ves un montón de artistas jóvenes y eso es lindo también porque es lo que nos identifica, ¿no es cierto? Nuestra identidad. Sí, Tenemos mensaje, Josué nos acerca ahí, Sandra Karina Romero, qué bueno Nendibey y Encino Osvaldo, gracias Sandrita, Mirta Barrios también, desde Resistencia ella, hola, buenas noches, saludos a todos, gracias Mirta,
Siempre, siempre que puede nos sigue Mirta y Sandrita Romero del barrio San Martín. Ah, mira, querido, ¿son Son, de son Resistencia? seguidores. Mirta Barrio sí vive en Resistencia. Bueno, yo aprovecho a saludarle a todo el equipo de trabajo, Doble A Sonidos, que es un equipo que me acompaña hace más de 20 años, una empresa justamente que vos hablabas sobre el tema de trabajo, justamente nuestra técnica viene todo de Resistencia, así que los chaqueños siempre trabajando con nosotros, así que gracias. Hablábamos en el inicio del programa, justamente, también tengo un programa de streaming que ahora se va a reactivar con una propuesta nueva también que tengo ahí. No sé si por ahí lo voy a decir ahora más tarde, seguramente algo. Seguramente, sí. No, pero está bien Bueno, porque y el eh, saludito grande a esa gente de AA Sonidos, una producción tanto de sonidos, pantalla, equipos, que justamente acompañó a nosotros, al equipo de Con Alma de Chamamé en el Festival Nacional. Y agradecer también al ministro Juan Enrique, que estuvo apoyándonos en el espacio y también compartió con nosotros. Así que le hicimos un ratito una nota, una entrevista, y hoy nomás le preguntamos si iba a ir a bailar chamamé. Y dijo, me voy a hacer un tiempito. vos venías trabajando ya en toda la provincia, ¿no? Así con streaming o Así es, sí. ¿eh? Así recorrías, me Venimos ya parece. haciendo un par de streaming, un par de notas. Justamente nace el tema de hacerle un poquito nota a los artistas del interior porque hay mucho potencial en el interior. Muchas buenas voces, muchos buenos artistas, mucha gente del interior que quieren venirse a la capital. Y entonces yo pensaba hace un tiempo atrás, decía, qué lindo será, y ahí de ahí nace lo que es la publicidad, moverlos un poquito y hacerle el enganche en las casas de familia o con distintas producciones. De ahí nace cuando viene, por ejemplo, estás escuchando a unos chicos que ya los presentaban ya en la zona de Saladas, por ejemplo, y los paisanos, los paisanitos, y ya hace, qué sé yo, Pedro, habrá sido como 10 15 años atrás, o quizá un poquito más, que nosotros ya los conocíamos en el interior de la provincia, muy buenos artistas que encontraste en el interior de la provincia y decís, también ellos quieren venir para la capital. Y por ahí algunos artistas de acá de la capital quieren ir al interior, así que es como, Pero acá lo teníamos a Ezequiel Fernández, por ejemplo. Ezequiel Fernández lo habíamos traído a La Peña, después se quedó un tiempito acá. Juan Enrique Brayar Pocar le ayudó a él también con su emprendimiento para que se instale, tengo entendido, me dijo Ezequiel Fernández que le había ayudado para que se instale en Buenos Aires y creo que le está yendo muy bien allá en Buenos Aires, no sé si lo ubicas, es del interior de Curuzú, Guatiaes, no, más que el tuve, acordeonista estuvo varias veces, estuvo no en el habremos festival, cruzado seguramente que sí sí. en distintos escenarios, no me estoy acordando, me suena eh, Cursucuateño, por ahí me acuerdo mucho de Los Horribes, con los que también compartí escenarios, em, pero seguramente que sí, no habremos cruzado en escenarios, sin duda. Hablando de escenario, ¿alguna anécdota que vos tengas de los escenarios? Por ejemplo, wow, me crucé Mm. con este artista que yo no pensaba y bueno, viste, andando vos que recorriste tanto y obviamente vas a seguir recorriendo, porque como dijimos, son muy convocadas para distintas actividades. Sí, por ejemplo, la gente del interior, o sea, anécdotas, muchas, muchas, donde uno a veces, como quien dice, le salva al artista porque se cae o se rompe un instrumento, no funciona en el momento, o tiene que largarse ya en la música y justamente no sonó su instrumento, justamente eso que hablamos. Y una anécdota muy linda que tengo es, quizás, no sé cuántos años hace que falleció Martiniano Barrios, eh, pero en los mediados más o menos San Gómez se hizo el homenaje justamente a ellos en vida, Ujú, cuando estaba todavía Martiniano, y dice, Martín, ya largábamos el escenario, subía justamente o bajaba a Escuela de Plata en su momento, y Martín tenía que subir ya al escenario, ya estaba Guillermo despacito, acomodando de Guillermo Barrios, ujú. porque entonces acompañaba a su papá, y le iba acomodando despacito a los muchachos, ¿no? Y bueno, yo terminaba de bajarle al grupo, justamente Escuela de Plata, bajaba en Godoy,
Y en eso, Martiniano, en lugar de subir la escalera para allá, bajó nuevamente de la escalera para saludarme a mí y como quedó registrado eso y le decía, papá, venía a actuar acá. No, pará, no me voy a subir al escenario, le tengo que saludar a Cristina Sandoval primero. Y Mira, bueno, era algo tan lindo porque era sí, muy humilde, muy sencillo, un hombre muy amoroso, justamente yo tenía un programa que venía que estaba antes de su programa y él se iba una hora antes a la radio. Y justamente una vuelta tuve la dicha de conducir el programa que hacía el homenaje de los hermanos Barrios. Tuve la dicha, tuviste la creo que gracia. fui en su entonces Ángela, me decía Martiniano que su señora le daba permiso. Entonces él venía a la radio una hora antes para escucharme a mí. Para mí, imagínate, me escuche Martín o Martiniano Barrios que me escuche en mi programa, para mí era una dicha Sí, que pues una persona totalmente. de su talla musical me escucha a mí y decía, mi señora te escucha y le gusta tu voz. Entonces yo me sentía muy halagada y en eso, después sí, cuando él estuvo un poquito enfermo, tuve la oportunidad de hacer 2 veces su programa, que era justamente el exclusivo de los románticos Hermanos Barrios. Hoy creo que el hijo tiene, no tiene ese mismo programa, pero también tiene este el programa en LT7. Está con Guido Rodríguez. Ah, Guido Rodríguez vino acá, no sé si lo ubicaba, periodista. Aparte está muy interiorizado en la historia del chamamé. Es entrevistador e historiador de del chamamé, digamos, de los músicos chamameceros. Y la verdad que te entiendo eso que vos decís, porque yo cuando lo llevé a mi programa de radio a Simón de Jesús Palacio, para mí Simón. era tocar el cielo con las manos, ¿viste? Porque, bueno, que vaya a un programa de radio que teníamos una hora de programa, eh, un hombre que en la actualidad ya tiene 90 años, 91 creo que, una eminencia como él, y son historias vivas, te entiendo Y perfectamente. Simón estuvo el año pasado con nosotros en la fiesta en una fiesta muy importante, cultural y religiosa, también declarado, en la localidad de Cacatí. Y justamente Simón decía, ¿terminamos o no terminamos? Me decía, la gochita que anda por ahí, termina. No, 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 vamos a seguir nosotros, le decía. Y es como él es muy espontáneo, hace en vivo lo que siente. Y a mí me parece genial porque sale de lo común, hace lo que siente en su momento y me parece perfecto. Así que sí, compartir con él también fue algo muy lindo y espontáneo. Hace lo que siente. Se claro. baja del escenario si se tiene que bajar para darle un beso a alguien o saludarle a alguien. Yo creo que eso, todos los artistas tendrían que ser así, ¿no? Yo creo que sí. Los que venden el escenario. A mí me sorprendió verlo a Lázaro Caballero, que es así. Oh, Lázaro, sí, también. Lázaro, Muy humilde, muy sí. humilde, y eso es bueno. O sea, no solamente lo que vende en el escenario, sino que también bajo el escenario le trata muy bien a la gente. Viste que a veces uno andando por ahí, no vamos a dar nombre, pero hay artistas que no se da un tiempo para su gente. Y yo creo que no tiene que ser así. Sí, la verdad que sí, creo que sí, que todo tendría que tener. Igual hay en ese momento donde uno crea justamente esa linda relación familiar del artista al público, y ahí es donde nacen justamente, yo siempre digo, ahí es donde nacen también las contrataciones, porque la gente tiene la oportunidad de abrazarle, de expresarle lo que siente, y ahí nomás hacen, me das tu número, te doy el Claro. mío, Y lo que te pasa a vos, vos lo que sí. vendés en el escenario, permanentemente el que te tratan en la calle saben que sos lo mismo, ¿no? O sea, son un- Y yo siempre digo que nadie más que nadie, que estamos en la vida y en esta tierra de paso, así que creo que lo que se transmite ahí o lo que uno presenta y transmite en el escenario, justamente quiero agradecer al público porque de golpe tuvo como una muy buena aceptación. Eso hace también que la gente elija tenerte trabajando en su casa, que elija hablarle a las familias. Me ha pasado oportunidad de veces que la gente, es más, un par de veces me llamaron para eh, hablar en un velatorio o en un velorio. Fui al interior
de la familia Ramírez, era la zona, viniendo de la fiesta de los tiradores, justo me pasó eso, y me dice, mira, queremos que te vayas a nuestra casa, falleció nuestro papá y queremos que diga unas palabras. Nadie nos animamos a decir algo, pero queremos contratarte para que vos hable con la familia y pueda decir unas palabras mientras que vamos a hacer unos chamamés. Se Bueno, largó los chamamés porque el hombre era chamamecero, guitarrero, y, y me pasó a mí, fue justamente uno de los primeros velorios así. Te digo uno porque me llamaron en otra ocasión también para que exprese a la familia y justamente ese abrazo que por ahí falta, esas palabras que por ahí nos falta entre hermanos, familia, esa unión por ahí que cuesta a veces, no, digo, tienen que dejar por ahí los resentimientos y uno abrir el corazón un poquito. sobre todo tenemos de mayor o menor medida una mochila, ¿no? Pero Claro, sí. si vos te dedicas a esto que te dedicas, y bueno, el público no tiene la culpa, al contrario. Y eso es lo que yo valoro de vos, que permanentemente una sonrisa, siempre lo mismo, ¿viste? Y eso habla muy bien de vos, no solamente de tu atuendo, sino la clase de persona que sos eh, en el escenario y bajo el escenario, ¿no? Yo te conocí, o mejor dicho, también estábamos hablando cuando dijimos, wow, están, wow, bien allá arriba, Celevera, por ejemplo. Te vi que estuviste conduciendo un evento, bueno, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de estar con un artista así que haya estado en el top? Que hoy por hoy no la veo muy vigente a Celevera. Yo no la veo, no digo que no sea así. Y a mí con Celevera en ese momento me pasó que me hayan elegido para hacer una movida en la zona justamente de Ushuaia, en esa temporada cuando andaba ella, así que me convocaron, hice una gira. ¿La gente de Celevera, digamos, eh, el representante o? no, representante no, Ah, otras personas que movían la gira por la zona. ajá, Era alguien relacionado a la provincia, me dijo, me gusta tu conducción, me gustaría que nos acompañes justamente en todo lo que iban a hacer la movida de lo que era justamente la gira cuando andaba a Celevera. Y bueno, y uno sí tuve la posibilidad y ahí de visitar Salta, Córdoba. El año pasado hice Mar del Plata, Buenos Aires, o sea, ahora tranqué un poquito los viajes, pero mayormente siempre estoy haciendo mucho Buenos Aires, Mar del Plata, San Bernardo, eh, gente mucha gente de Córdoba también, que te contrata y todo dicen, ¿y qué moves? Por ejemplo, moví mucho lo que es Chaqueché, los de Mailín, y vos me decís grande. Y yo creo que todos los artistas, para mí, todo en sí, son buenos artistas. Cada uno bueno en su género y creo que a todos los considero grandes. claro. Em, Como de talla de Lázaro Caballero, Iván Ruiz, de Ese folclore, día estuvo el Bochaceridan el también. Boche Sheridan, la oportunidad también, qué sé yo, después en una temporada, Daniel Cardoso, Carlitos Márquez, Daniel Agostini, porque viste que se juntaron una temporada de género entre tropicales y Sí. la música Ujú. tropical, así que eh, no sé, me hubiese, una de las cosas pendientes que me quedó es presentarle a Oscar Belondi, que me hubiese gustado porque me gusta su género, en la provincia de Salta, sí. Y me ganó de mano un conductor, entonces como que ahí nomás, De todos pero los, lo pude ver. vamos a leer los mensajes, le vamos a pedir a Josué que se acerque y te tiro esta pregunta para que me conteste después. De todos los escenarios grandes, por decir así, Cosquín, Festival del Chamamé, acá de Corrientes, me gustaría que después me digas cuál te gustaría conducir. Y capaz que te convocan o ya te convocaron y yo no.